Hola, ¿qué tal, estimada comunidad? Nos es un gusto que nos haya seguido en el transcurso de estas entregas de los nietos de Darwin. Al principio comenzábamos a hablar de la importancia que es reconocer el medio ambiente y nosotros como seres activos dentro de ese conjunto del todo frente al marco de la pandemia, el cambio climático, pero también las pérdidas de muchas especies que actualmente hemos conocido algunas de ellas. Por lo tanto, el día de hoy, a través de esta transmisión, haremos una breve análisis, una breve conclusión, reflexión de cómo hemos llegado hasta este momento para comprender mejor el objetivo de este programa. Soy su servidor Gustavo García, frente a las cámaras y detrás de cámaras en la parte técnica a Alejandro González. Acompáñanos. Recordaremos que en principio era importante dividir el medio ambiente en dos partes, en factores bióticos y en factores abióticos. Los primeros refiriéndose a aquellas vidas orgánicas, las especies, los organismos, los sistemas vivos. Y por otro lado, en cuanto a los factores abióticos, hablábamos al principio de algunos de ellos, como es el factor del suelo, el agua, pero también la temperatura, los gradientes altitudinales geográficos, entre otros factores, y cómo es que en conjunto interactúan la materia orgánica y estos factores abióticos. Por lo tanto, comenzábamos a hablar acerca de algunas especies y relacionadas en el contexto urbano, principalmente en nuestro plantel. ¿Por qué nuestro plantel? Porque, digamos, es una manera en que nosotros estamos relacionándonos en la parte urbana, en el colegio, en nuestras áreas verdes, y que al mismo tiempo el colegio tiene cercanía a uno de los parques nacionales, que es el Bosque de los Remedios, que en otras ocasiones hablaremos, por supuesto. Vamos a recordar que en los factores bióticos hablábamos acerca del cacomistle, el gato doméstico, algunos invertebrados como es el caracol de jardín o el caracol común, pero también algún vertebrado como es el anfibio, el ajolote de montaña, una de las 17 especies de ajolote, que el más conocido pues es el de Xochimilco. Eso en cuanto a algunos organismos de especies animales. Pero también hablábamos de las especies vegetales, principalmente hablábamos dos especies exóticas que son introducidas en nuestro país, una como simplemente exótica, que no se tiene evidencia de que sea invasora, a diferencia del eucalipto. Tenemos estas dos especies, la jacaranda con importancia ornamental y el eucalipto como una de las medidas que se utilizaron para mitigar el impacto de las miasmas que sucedieron antiguamente en el Valle de México. He ahí una de las relaciones entre el por qué se introducen estas especies, cuáles son nativas, cuáles son endémicas, cuáles son exóticas, cuáles son invasoras, y que esto en relación en cuanto a una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo, veíamos esa pequeña relación. Estamos logrando el objetivo, llegando a hacer este constructo, y en donde más adelante, a través de las siguientes entregas, abordaremos. Pues bien, dentro de este trabajo hemos hecho algunas visitas fuera del plantel. Eso para hacer una reflexión, una mayor comprensión de la importancia que son los alrededores de la zona metropolitana. En un comienzo hablábamos con el doctor Víctor Ávila acerca de la importancia que es el cinturón verde, que son las montañas que rodean a esta ciudad. Recordaremos entonces que también hablábamos de uno de los trabajos que hizo Alejandro de Humboldt tras la visita a la Nueva España, es decir, antes de los sucesos de independencia, y cómo es que esa sociedad por los españoles construida pues iba en contra de las condiciones lacustres, y eso impactaría la vida de los ciudadanos que actualmente hoy vivimos en esta gran ciudad. Por lo tanto, estas montañas son grandes aliados, y veíamos que este organismo, que es el ajolote de montaña, pues es un bioindicador, es decir, nos explicaba el doctor Víctor que donde encontrábamos estos organismos, pues hablaba de la importancia de las propiedades físico-químicas del agua. Donde hay un ajolote, tiene una calidad bastante buena ese recurso hídrico, y que además la gente que vive allá pues llegaba a comprender esta asociación. La importancia de cuidar el hábitat es la importancia de cuidar la biodiversidad,
y eso entra pues en un sentido de desarrollo social, incluso político, porque las cuestiones de los cambios de uso de suelo, el incremento de la mancha urbana impactaría esas zonas silvestres donde es hábitat de muchos organismos. También en este recorrido mostrábamos pequeñas fotografías de lo que nos encontramos. Nos encontramos con una cascabel de montaña, nos encontramos con un pequeño anfibio, las ranas, e incluso también algunas tarántulas. Entonces estas zonas alrededor del Valle de México son muy importantes por los servicios ambientales que tiene, por la conservación de especies y porque nos da recursos hídricos, entre otros servicios. En el caso de la entrevista con la doctora Valeria Sousa, quien recordamos que recientemente obtuvo una de las premiaciones que las reconocen como parte de la Academia de Ciencias y Artes de Norteamérica, donde perteneció, mejor dicho, el mismísimo Darwin y Albert Einstein. Por lo tanto, esta científica mexicana nos hablaba acerca de la importancia que es el recurso hídrico en un desierto donde está sobreexplotado este recurso para regar algunas plantas que son utilizadas para ganado. Sin embargo, nos hablaba de la problemática también social, porque es muy importante que este recurso, al estar en uno de estos desiertos, guarda memoria de la vida primigenia en nuestro planeta. Bien decía que con el trabajo conjunto con la NASA se hacían este tipo de investigaciones, y es ahí una de las importancias para conservar el sitio, porque tiene una relevancia en cuanto a la ciencia y lo que ocurrió hace miles de millones de años en nuestro planeta. Por lo tanto, podemos reflexionar que nosotros no vivimos en esas zonas, que no hay una gran ciudad en esos territorios, pero eso no significa que el impacto humano no esté presente en ciertos ecosistemas, como es el caso del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Por lo tanto, esto también nos hace reflexionar y ser conscientes que en varias partes del mundo existe esta problemática. Es muy importante reconocer a la investigación científica como una de las herramientas para encontrar posibles soluciones. Pues bien, hay una noticia muy importante que les quiero compartir. A nivel mundial, esta década del 2020 al 2030 se considera como la década de la restauración ecológica. Es decir, que aquellos ecosistemas que se han perdido y tengan la oportunidad de volver a restaurarse, donde se encuentren comunidades, estructuras poblacionales de especies de flora, especies de fauna, es momento para actuar. Pues bien sabemos que debemos cambiar esa relación con la naturaleza. Las acciones del pasado nos han orillado a la actual pandemia, y esto no significa que aquí acabó. Esto podría traer otro tipo de virus que podrían afectarnos y nuevamente ponernos en cuarentena frente a una nueva pandemia a nivel mundial. Asimismo, procurar por la conservación de las especies en su hábitat, es decir, en su sitio donde se desarrollan, donde consumen sus alimentos, donde se reproduce, prácticamente perpetuar la continuidad de procesos evolutivos en el cual gracias a ello obtenemos también y comprendemos el concepto de biodiversidad. La biodiversidad como el número de especies, pero también el número de ecosistemas que están presentes en ciertos territorios, como lo es nuestro país. Pero algo muy importante también, la conservación de la biodiversidad cultural, porque sabemos que en nuestro país existen muchos grupos originarios que bajo el conocimiento tradicional saben manejar sus recursos. Por lo tanto, he aquí una de las razones por las que Nietos de Darwin pretende abordar desde la parte social, la parte cultural y no solamente la parte natural. Por lo tanto, queremos agradecerte por todo este recorrido que hemos hecho. Ya casi cumplimos un año y pues queremos felicitarlos y agradecerles por acompañarnos en estas entregas. Seguimos trabajando para ustedes para desarrollar su proyecto académico, pero también personal.
Por lo tanto, ese es otro de los objetivos para que ustedes, bachilleratos, se lleven todos estos conocimientos cuando sean profesionistas, cuando sean personas adultas. Entonces, de parte del equipo de Pulso TV, muchísimas gracias y síguenos próximamente en las diferentes entregas de los nietos de Darwin. Hasta pronto, chicos.